Dos hermanos cometen el mismo pecado, hablan contra Moisés, cuestionan su autoridad. Dios desciende en una columna de nube, furioso, y cuando la nube sube, solo uno de ellos está cubierto de lepra. María queda blanca como la nieve. Aarón queda intacto. La misma ofensa, dos consecuencias radicalmente diferentes, y la Biblia no explica por qué. El episodio está registrado en Números capítulo 12. Es corto, solo 16 versículos. Pero en esos 16 versículos está escondida una de las decisiones divinas más incomprendidas de todo el Antiguo Testamento. Generaciones de lectores pasaron por ese texto y salieron con la misma pregunta: ¿esto es justo? Teólogos debatieron por siglos, comentaristas ofrecieron explicaciones que varían de lo convincente a lo absurdo. Algunos dijeron que María fue castigada porque era mujer, otros alegaron favoritismo divino con Aarón, otros simplemente admitieron no entender y siguieron adelante. Pero la respuesta existe, está escondida en detalles gramaticales del hebreo original. Está en las funciones institucionales que cada uno ocupaba, y está sobre todo en lo que le pasó a Aarón en los años siguientes. Porque cuando examinas la historia completa, no solo ese capítulo aislado, la aparente injusticia se transforma en algo mucho más complejo y mucho más aterrador. Para entender lo que realmente pasó aquel día en el desierto de Parán, necesitas volver décadas. Necesitas conocer quién era María antes de ser leprosa. Necesitas entender la posición de Aarón antes de verlo escapar del juicio. Y necesitas examinar el texto hebreo original, porque allí está escondido un detalle que cambia completamente la lectura de esta historia. María no era una mujer cualquiera en Israel. Ella fue la primera persona en proteger a Moisés cuando él todavía era un bebé condenado a muerte. El faraón había ordenado que todos los niños hebreos recién nacidos fueran lanzados al Nilo. Jocabed, madre de Moisés, escondió a su hijo por 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, colocó al bebé en una cesta de juncos calafateada con betún y brea, y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Pero no lo abandonó completamente. Mandó a alguien vigilar de lejos. Éxodo capítulo 2, versículo 4. Y su hermana se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. María tenía probablemente 7 u 8 años, una niña esclava, y se quedó allí, observando, esperando, sin saber si vería a su hermano ser devorado por cocodrilos, ahogado por la corriente o descubierto por soldados egipcios. Lo que vio fue diferente. La hija del faraón descendió para bañarse en el río, vio la cesta, mandó a una criada a buscarla, la abrió y encontró al bebé llorando. Reconoció inmediatamente que era hijo de los hebreos y tuvo compasión. En ese momento, María hizo algo extraordinario. Con una valentía absurda para una niña esclava frente a la realeza egipcia, se acercó e hizo una propuesta. Éxodo 2, versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: «Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño». La princesa aceptó, y María corrió a llamar a su propia madre. Piensa en la magnitud de ese momento. Una niña esclava negociando con la hija del hombre más poderoso del mundo, arriesgando su propia vida al revelarse como hebrea conectada a aquel bebé prohibido, y consiguiendo no solo salvar a su hermano, sino hacer que fuera criado por su propia madre, pagada por el palacio del faraón. Si María se hubiera quedado escondida, si hubiera huido de miedo, si hubiera permanecido en silencio, Moisés habría sido criado exclusivamente como egipcio. No habría aprendido las tradiciones de los hebreos. No habría oído sobre Abraham, Isaac y Jacob. No habría conocido al Dios de sus padres. La historia de Israel habría sido completamente diferente. 80 años después,
Cuando Israel finalmente cruzó el Mar Rojo y vio a los ejércitos egipcios ahogados en las aguas, fue María quien lideró la celebración. Éxodo capítulo 15, versículo 20, la llama explícitamente profetiza, no poetiza, no líder, profetiza. El título más elevado que una persona podía recibir en Israel, indicando comunicación directa con Dios. Ella tomó un pandero. Todas las mujeres de Israel salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y María cantó el estribillo que resonaría por generaciones. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta escena es significativa por varios motivos. Primero, muestra a María ejerciendo liderazgo público aceptado por todo el pueblo. Segundo, revela que ella tenía autoridad espiritual reconocida, no solo social. Tercero, indica que su influencia sobre las mujeres de Israel era absoluta. Cuando María tomaba el pandero, las otras seguían. El profeta Miqueas, siglos después, confirmaría la posición de ella. Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra, de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dios colocó a los tres en el mismo nivel de liderazgo, Moisés, Aarón y María. La tríada que condujo a Israel de Egipto al desierto, profetiza, líder, heroína nacional. Esa era María. Aarón tenía su propia historia de grandeza, igualmente impresionante. Cuando Moisés volvió del desierto de Madián con la misión de liberar a Israel, se quejó ante Dios de que no sabía hablar bien. Éxodo capítulo 4 registra la conversación. Moisés argumentó que era torpe de boca y torpe de lengua. Algunos estudiosos creen que tenía algún tipo de tartamudez o dificultad de articulación. Otros piensan que era solo inseguridad después de 40 años aislado en el desierto. Dios respondió designando a Aarón como portavoz. Éxodo 4, versículos 14 a 16. Spring just hits different. One day, cold mud. The next, warm sunshine. But the hard-working men and women in Carhartt don't wait for the forecast to get to work. Patching roads, clearing trails, planting crops. Their hands turn this season's uncertainty into possibility. So get out there, spring into action. We've got you covered for whatever the season throws your way. Carhartt, made possible. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Durante todas las plagas de Egipto, Aarón estuvo al lado de Moisés. Fue él quien extendió la vara sobre el Nilo y transformó agua en sangre. Fue él quien extendió la mano sobre los ríos e hizo que ranas cubrieran la tierra. Fue él quien golpeó el polvo de la tierra y produjo piojos en toda la tierra de Egipto. Aarón no era asistente, era coejecutor de los milagros. La vara en sus manos tenía el mismo poder que la vara en las manos de Moisés. Y cuando llegó el momento de establecer el sacerdocio, Dios eligió a Aarón, no a Moisés. Aarón sería el primer sumo sacerdote de Israel, el único hombre autorizado a entrar en el lugar santísimo una vez al año, el mediador entre 2 millones de personas y el Dios del universo. Éxodo capítulo 28 describe las vestiduras sacerdotales de Aarón en detalles lujosos. El pectoral con 12 piedras preciosas, el efod bordado de oro, azul, púrpura y carmesí, la mitra con la lámina de oro puro grabada con santidad a Jehová. Ningún otro israelita vestía aquello. Ningún otro israelita podía vestirlo. Aarón llevaba los nombres de las 12 tribus sobre el corazón cuando entraba en la presencia de Dios. Literalmente, las piedras del pectoral representaban cada tribu, y él las llevaba como memorial continuo delante del Señor.
Esos eran los dos acusadores de Moisés. No eran personas comunes murmurando en la periferia del campamento. Eran la hermana mayor y el hermano mayor de Moisés, los dos líderes más cercanos a él, los dos que habían estado presentes desde el inicio, los dos que tenían llamados divinos legítimos y reconocidos. ¿Y qué dijeron? El texto comienza con una acusación aparentemente doméstica. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cusita significaba etíope, una mujer de piel oscura, probablemente de la región que hoy conocemos como Sudán o Etiopía. Algunos estudiosos creen que esta era Séfora, la esposa madianita de Moisés, siendo llamada por otro término geográfico. Madián y Cus tenían fronteras cercanas, y los términos a veces se superponían. Otros estudiosos creen que Moisés había tomado una segunda esposa después de la muerte de Séfora o después de alguna separación no registrada. Séfora aparece por última vez en Éxodo 18, cuando Jetro la trae de vuelta a Moisés. Después de eso, ella desaparece del texto. No hay registro de su muerte ni de divorcio. El texto no aclara cuál interpretación es correcta y tal vez eso sea intencional, porque la crítica sobre la esposa era solo pretexto. El versículo 2 revela la verdadera cuestión. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Allí estaba el núcleo de la rebelión. No era sobre matrimonio, no era sobre etnia, no era sobre la esposa cusita, era sobre autoridad, era sobre posición. Era sobre celos profesionales y espirituales. María era profetisa, Aarón era sumo sacerdote. Ambos tenían llamados divinos legítimos. Ambos oían de Dios. Ambos ejercían liderazgo reconocido sobre Israel. Pero Moisés tenía algo que ellos no tenían, una intimidad con Dios que ningún otro ser humano vivo poseía. El versículo 3 interrumpe la narrativa para explicar algo crucial. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta observación, entre paréntesis, no es accidental. Está allí para explicar por qué Moisés no se defendió. Mansedumbre, en hebreo, anav, no significaba debilidad o pasividad, significaba ausencia de arrogancia, significaba no necesitar probar nada a nadie, significaba estar tan seguro en la propia identidad delante de Dios que ataques humanos no provocaban reacción defensiva. Cuando los propios hermanos cuestionaron su autoridad, Moisés quedó en silencio. No argumentó, no contraatacó, no listó sus credenciales, no les recordó quién había enfrentado al faraón, dividido el mar, recibido la ley en el Sinaí, y fue exactamente ese silencio el que provocó la intervención directa de Dios, porque cuando el siervo no se defiende, el Señor defiende. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. La palabra luego indica inmediatez. Dios no esperó, no dejó pasar la ofensa, no dio tiempo para arrepentimiento espontáneo, convocó una reunión de emergencia en el mismo instante. Los tres salieron, y la columna de nube descendió y se detuvo a la puerta del tabernáculo. No era nube común, era la manifestación visible de la presencia de Dios. La misma nube que guiaba a Israel de día, la misma que reposaba sobre el tabernáculo, la misma que había descendido sobre el Sinaí entre truenos y relámpagos. Dios llamó a Aarón y a María para que se acercaran. Moisés quedó donde estaba, y lo que siguió fue una de las reprensiones más directas registradas en las Escrituras, versículos 6 a 8. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dios explicó la jerarquía profética de forma inequívoca. Profetas comunes recibían revelación indirecta, visiones, sueños, imágenes que necesitaban ser interpretadas, enigmas que exigían discernimiento. Moisés era diferente. Moisés recibía comunicación directa, cara a cara, claramente, sin enigmas. Y más extraordinario aún, Moisés contemplaba la apariencia del Señor. La palabra hebrea usada, temuná, sugiere una semejanza, una manifestación visible. Moisés veía algo de Dios que ningún otro profeta veía. Y entonces vino la pregunta que debe haber helado la sangre de María y Aarón. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No tuvisteis temor. La acusación era de falta de reverencia, de ausencia de temor santo, de osadía pecaminosa al tocar al ungido de Dios. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó de sobre el tabernáculo, y cuando Aarón miró a María, ella estaba leprosa, blanca como la nieve. El término hebreo usado, tzaraat, frecuentemente se traduce como lepra, pero no corresponde exactamente a la enfermedad de Hansen moderna. Era una categoría más amplia de enfermedades de la piel que hacían a la persona ritualmente impura. El detalle blanca como la nieve indica una forma particularmente severa, donde la piel perdía toda pigmentación y apariencia saludable. Aquí está el momento que genera todas las preguntas. Los dos hablaron, los dos cuestionaron, los dos estaban en la misma reunión, oyendo la misma reprensión, pero solo María salió marcada. Aarón inmediatamente entró en pánico. Versículo 11. Y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Observa varios detalles de esa frase. Primero, Aarón llamó a Moisés Señor mío. El mismo hermano mayor que minutos antes cuestionaba si Dios hablaba solo por Moisés, ahora reconocía su autoridad. Segundo, Aarón dijo: sobre nosotros este pecado. Él sabía que era culpable también, sabía que merecía castigo, admitió participación. Tercero, Aarón le pidió a Moisés, no a Dios. Él entendió que Moisés tenía poder de intercesión que él mismo no poseía. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida la mitad de su carne. La descripción es grotesca. Aarón comparó la condición de María con un mortinato en descomposición. La lepra estaba tan avanzada, tan visible, tan desfigurante, que ella parecía alguien cuyo cuerpo ya estaba pudriéndose en vida. Y Moisés, el hombre más manso de la tierra, el mismo que había sido atacado por sus hermanos minutos antes, no dudó. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. La oración fue corta, 5 palabras en hebreo. El narefan Alá, Dios, por favor, sánala, por favor. Moisés no guardó resentimiento, no recordó la ofensa, no exigió disculpas primero. Inmediatamente intercedió por la hermana que acababa de atacarlo. La respuesta de Dios vino con una comparación inesperada. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea satisfecho, pues 7 días fuera del campamento, y después será satisfecho. Escupir en el rostro era señal de extrema desaprobación y humillación en la cultura antigua. Dios comparó su propia reacción a la reacción de un padre que escupe en el rostro de una hija rebelde. La hija quedaría avergonzada por 7 días. María quedaría aislada por 7 días. Versículo 15. Así María fue satisfecho fuera del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se satisfecho a María.
7 días. María quedó fuera del campamento por 7 días, leprosa, sola, avergonzada. Y todo el pueblo de Israel esperó. 2 millones de personas no se movieron hasta que ella fue recogida. El viaje entero se detuvo por causa de ella, pero Aarón no tuvo nada. Ninguna lepra, ningún aislamiento, ninguna marca visible. Continuó sirviendo como sumo sacerdote al día siguiente como si nada hubiera pasado. Aquí comienza el trabajo de investigación que pocos hacen. El primer detalle está escondido en el texto hebreo original. El versículo 1 de Números 12, en la mayoría de las traducciones, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés. Parece que los dos actuaron igualmente. Parece acción conjunta, simultánea, equivalente. Pero el hebreo cuenta otra historia. El verbo hablar en hebreo es dabar. Y en ese versículo, el verbo está conjugado como bat daber, que es tercera persona femenina singular en el imperfecto consecutivo. No masculino, no plural. Femenino singular. Esto significa que, gramaticalmente, María es el sujeto principal de la acción. Ella habló. Aarón está mencionado, pero como participante secundario. La estructura hebrea coloca a María como agente primaria y a Aarón como alguien que adhirió, concordó, participó pasivamente. Esta construcción gramatical no es accidente. El hebreo bíblico es extremadamente preciso en cuestiones de género y número verbal. Cuando dos sujetos realizan una acción juntos e igualmente, el verbo va al plural. Cuando un sujeto lidera y otro sigue, el verbo concuerda con el líder. Hay ejemplos de esto en toda la Biblia. Cuando Abraham y Sara actúan juntos, los verbos reflejan quién inició la acción. Cuando grupos mixtos de hombres y mujeres hacen algo, el hebreo indica si la acción fue colectiva o liderada por una parte. En este caso, María fue la instigadora. Aarón fue el cómplice. Ella comenzó la murmuración. Ella levantó las cuestiones sobre la esposa cusita. Ella articuló la queja sobre autoridad profética. Ella alimentó el resentimiento que probablemente venía creciendo desde hacía algún tiempo. Aarón oyó, concordó, participó vocalmente, pero no inició. Para Dios, que conoce no solo acciones sino motivaciones, esta distinción importaba fundamentalmente. El corazón que concibe la rebelión no es igual al corazón que apenas adhiere a ella. Ambos son culpables, ambos pecaron, pero no igualmente culpables, no igualmente responsables. Hay un segundo factor que casi nadie considera cuando lee este texto: la posición institucional de Aarón. Él no era solo hermano de Moisés, era el sumo sacerdote de Israel, el único sumo sacerdote. No había sustituto entrenado, no había sucesor preparado. Sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, todavía estaban aprendiendo las funciones sacerdotales básicas. Ninguno de ellos había sido ungido para la posición máxima. Si Aarón contrajera lepra, ¿qué pasaría con Israel? Levítico capítulos 13 y 14 detallan las leyes de la lepra de forma exhaustiva. Un leproso era declarado impuro. Tenía que vivir fuera del campamento. Tenía que rasgar sus vestidos, dejar la cabeza descubierta y gritar: «Inmundo, inmundo», cuando alguien se acercara. No podía participar de ninguna ceremonia religiosa. No podía tocar nada santo. No podía acercarse al tabernáculo. No podía entrar en la presencia de Dios. Ahora dimensiona el problema institucional. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación. Levítico 16 describe el ritual. Una vez al año, en el 10º día del 7º mes, el sumo sacerdote entraba más allá del velo, llevando sangre de sacrificio para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Nadie más podía hacer esto. Nadie. El sumo sacerdote era el único que podía consultar el Urim y Tumim,
los objetos sagrados en el pectoral que daban orientación divina en decisiones nacionales críticas. El sumo sacerdote era el único que podía hacer la aspersión de la sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza donde la presencia de Dios habitaba. El sumo sacerdote era el mediador entre 2 millones de personas, y Dios, cuando alguien pecaba y necesitaba sacrificio de expiación, si Aarón quedara leproso, todo el sistema sacrificial de Israel entraría en colapso inmediato. No habría quien entrara en el lugar santísimo. No habría quien hiciera expiación por el pueblo. No habría mediador. No habría forma de reconciliación cuando alguien pecara. ¿Y cuánto duraba la impureza de la lepra? No 7 días. La lepra podría durar semanas, meses, años, a veces toda la vida. No había cura garantizada. La persona quedaba aislada hasta que un sacerdote examinara y declarara que la enfermedad había pasado. ¿Y quién examinaría a Aarón si él era el único sumo sacerdote calificado? Dios no perdonó a Aarón por favoritismo. No fue preferencia personal. No fue misericordia arbitraria mientras María sufría injustamente. Dios perdonó a Israel de una catástrofe espiritual e institucional. La función protegía al hombre, no porque él mereciera protección, sino porque el pueblo dependía de la función. 2 millones de personas en el desierto necesitaban un mediador funcionando. El sistema sacrificial necesitaba continuar operando. La estructura religiosa que Dios acababa de establecer en el Sinaí no podía entrar en colapso por causa del castigo de un hombre. Esto no significa que Aarón escapó impune. Significa que el castigo de él fue aplazado y transformado. Y aquí está el tercer factor que cambia toda la perspectiva de esta historia. El castigo de María fue visible, inmediato y temporal. 7 días de lepra. 7 días fuera del campamento. Después, cura completa, reintegración total, vida normal continuada. El castigo de Aarón vino después y fue invisible, prolongado y devastador. Pocos capítulos antes de Números 12, en Levítico 10, algo terrible había sucedido. Los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Fuego extraño. Fuego que Dios no había ordenado. Tal vez incienso preparado con ingredientes equivocados. Tal vez fuego tomado de fuente no autorizada en vez del altar. Tal vez ofrenda hecha en hora equivocada o de manera equivocada. El texto no especifica exactamente cuál fue el error. Especifica solo la consecuencia. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Aarón vio a 2 hijos morir quemados, en el mismo tabernáculo donde él servía, delante del mismo Dios que él representaba, en el mismo día que debería ser de celebración de la inauguración del servicio sacerdotal. Y la orden que vino a continuación fue tal vez la más cruel que un padre podría recibir. Levítico 10, versículo 6. Entonces dijo Moisés a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Aarón no pudo hacer luto por sus propios hijos. No pudo descubrir la cabeza en señal de tristeza, como era costumbre. No pudo rasgar sus vestidos en expresión de dolor, como todo israelita hacía cuando perdía a alguien amado.
tuvo que continuar sirviendo en el tabernáculo mientras los cuerpos todavía estaban siendo removidos. Versículo 3 registra la reacción de Aarón. Y Aarón cayó. 3 palabras en español, 2 en hebreo. Vaidom Aharon. Aarón quedó en silencio. Ese silencio cargaba el peso de un luto prohibido. El dolor de un padre que no podía expresar el dolor. La angustia de servir a Dios en el mismo local donde Dios acababa de matar a sus hijos. María cargó lepra en la piel por 7 días. Aarón cargó luto silencioso en el pecho por el resto de su vida. Ella fue castigada con enfermedad temporal que tuvo cura completa. Él fue castigado con pérdida permanente que nunca sería revertida. Nadab y Abiú no volverían. El silencio forzado dejaría cicatrices invisibles que ningún examen sacerdotal podría declarar curadas. Y no terminó allí. Años después, la rebelión en las aguas de Meriba trajo consecuencias finales para Moisés y Aarón. Números 20 registra el episodio. El pueblo se quejó por falta de agua. Dios ordenó que Moisés hablara a la roca. Moisés, frustrado con las murmuraciones constantes, golpeó la roca 2 veces con la vara en vez de hablar. El agua salió, el pueblo bebió, pero Dios no quedó satisfecho. Números 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés y Aarón fueron excluidos de la tierra prometida. Después de 40 años liderando a Israel por el desierto, después de todo lo que habían sacrificado y soportado, no entrarían. Y la muerte de Aarón vino poco después. Números 20, versículos 23 a 28 describen la escena. Dios ordenó que Moisés llevara a Aarón y a Eleazar al monte Hor. En la cima del monte, Moisés quitó las vestiduras sacerdotales de Aarón y las puso sobre Eleazar. La transferencia de autoridad aconteció allí, en lo alto, lejos del pueblo. Y Aarón murió en la cima del monte Hor, viendo de lejos la tierra prometida, sin poder pisarla, sin poder entrar. Después de todo, cuando colocas los 3 destinos lado a lado, la matemática de la justicia divina comienza a tener sentido completamente diferente. María, 7 días de lepra, cura completa, continuó el viaje con Israel, murió en Cades en el año 40 sin registro de castigo adicional o exclusión de la tierra prometida. Aarón, hijos muertos delante de sus ojos, luto prohibido de ser expresado, exclusión de la tierra prometida, muerte en el exilio en la cima de un monte viendo de lejos lo que nunca tocaría. Moisés, exclusión de la tierra prometida, muerte en el monte Nebo viendo Canaán de lejos, sepultado por Dios en lugar desconocido. El castigo inmediato y visible de María era el más leve de los 3. La aparente misericordia con Aarón en el día de la lepra era solo aplazamiento de consecuencias mucho más pesadas. Si pudieras elegir entre 7 días de lepra con cura completa o décadas de luto silencioso culminando en muerte en el exilio, ¿cuál elegirías? Hay todavía otro ángulo que merece consideración cuidadosa. María, como mujer en Israel, no tenía función sacerdotal oficial. Su influencia era profética y social. Ella lideraba a las mujeres, cantaba, profetizaba, pero no mediaba sacrificios, no entraba en el tabernáculo para ministrar, no cargaba sobre los hombros la responsabilidad institucional de mantener a 2 millones de personas conectadas a Dios a través de rituales diarios. Cuando María pecó, podía ser aislada por 7 días sin que el sistema religioso nacional se detuviera. El pueblo esperó por ella. Sí, el viaje se detuvo, pero fue inconveniencia, no catástrofe. Nadie dejó de tener sus pecados expiados porque María estaba fuera del campamento. Aarón era insustituible en aquel momento específico. Su contaminación no afectaría solo a él.
Afectaría a cada persona que necesitara sacrificio durante su impureza, cada pecado no expiado, cada ofrenda no presentada, cada reconciliación imposibilitada, cada consulta al Urim y Tumim que no podría ser hecha. Dios no aplicó justicia ciega, aplicó justicia contextualizada. Consideró quién hizo qué, quién comenzó y quién siguió, qué posición cada uno ocupaba, cuáles serían las consecuencias inmediatas y a largo plazo para el pueblo entero de cada tipo de castigo. Esto no es favoritismo, es sabiduría gubernamental. Un juez humano que aplicara la misma sentencia para el autor intelectual y para el ejecutor de un crimen estaría siendo perezoso, no justo. Un médico que diera el mismo remedio en la misma dosis para pacientes con condiciones diferentes estaría siendo negligente, no igualitario. Un general que castigara al soldado raso y al comandante de la misma forma, por el mismo error, estaría ignorando que responsabilidades diferentes generan culpabilidades diferentes. Dios vio a María y vio a una profetisa que inició una murmuración por celos de la posición del hermano menor. Aplicó una corrección visible, dolorosa, humillante, pero temporal. Algo que ella sentiría en la piel, literalmente, y nunca olvidaría. Algo que todo Israel vería y aprendería. Algo que quedaría registrado en las Escrituras como advertencia para generaciones futuras. Dios vio a Aarón y vio a un sumo sacerdote que cedió a la presión de la hermana mayor, concordó con lo que no debería concordar, participó vocalmente de algo que no inició. Dios vio también a un hombre cuya función era indispensable para el funcionamiento espiritual de toda la nación en aquel momento. Perdonó el castigo inmediato porque el pueblo necesitaba que él estuviera operacional, pero no perdonó el castigo. Años después, cuando Aarón vio a los hijos morir por el fuego y no pudo llorar, él debe haber recordado a María Blanca como la nieve. Debe haber recordado su propio alivio momentáneo por no haber sido tocado aquel día en el desierto de Parán. Y debe haber entendido que no existe escapar de la justicia de Dios. Existe solo el tiempo y la forma que Dios elige para aplicarla. Cuando subió al monte Jor para morir, cuando sintió a Moisés removiendo las vestiduras sacerdotales de su cuerpo y colocándolas sobre Eleazar, cuando miró hacia la tierra prometida sabiendo que nunca la pisaría, Aarón tuvo tiempo de sobra para reflexionar si realmente había escapado de algo aquel día distante cuando solo María quedó leprosa. El texto bíblico es económico, no explica todas las razones, no justifica cada decisión divina para satisfacer curiosidad humana, pero cuando examinas con cuidado, cuando comparas trayectorias completas en vez de momentos aislados, cuando estudias el hebreo original en vez de depender solo de traducciones, cuando consideras funciones institucionales y consecuencias sistémicas, los patrones emergen. María no fue tratada con más severidad que Aarón. Fue tratada con severidad diferente, visible contra invisible, inmediata contra prolongada, temporal contra permanente, curable contra irreversible. La aparente injusticia de Números 12 solo existe cuando lees el capítulo aislado del resto de la narrativa. Cuando lees la historia entera, de Éxodo a Deuteronomio, cuando acompañas el destino de cada uno de los tres hermanos hasta el fin, la justicia de Dios se revela en toda su complejidad aterradora. Él no olvida, no ignora, no hace la vista gorda, no deja pasar, calibra cada respuesta al corazón de cada persona, a la posición de cada uno, a las consecuencias para todos los involucrados, al momento correcto de aplicar cada corrección. María aprendió su lección en 7 días de aislamiento y humillación pública. Vivió el resto de su vida sin registro de nueva rebelión contra Moisés. Murió en Cades.
y el texto simplemente registra su muerte sin mencionar exclusión de la tierra prometida o castigo adicional. Aarón cargó el peso del sacerdocio manchado por su debilidad. Vio el linaje ser cortado por la muerte de Nadab y Abiú. Sirvió en silencio por décadas sabiendo que había fallado en momentos críticos. Murió contemplando de lejos lo que no alcanzaría, despojado de las vestiduras que lo definían, transfiriendo al hijo la autoridad que no consiguió ejercer con integridad completa. La pregunta no es por qué Dios castigó a María y no a Aarón. La pregunta es por qué asumimos que sabemos qué es castigo y qué es misericordia antes de ver la historia terminar. A veces la disciplina inmediata es el acto más misericordioso que existe. Duele ahora, cura rápido, sigue adelante con la lección aprendida. A veces la ausencia de disciplina inmediata es el presagio de algo mucho peor. La cuenta no fue perdonada, fue solo aplazada, con intereses compuestos acumulándose silenciosamente. Cuando mires situaciones que parecen injustas, cuando cuestiones por qué fulano sufrió consecuencia visible mientras Mengano aparentemente escapó ileso, recuerda a María y a Aarón. Recuerda que estás viendo un fotograma de una película que todavía no terminó. Recuerda que el verbo en femenino singular esconde informaciones que la traducción no captura. Recuerda que funciones institucionales crean responsabilidades y protecciones que individuos sin función no poseen. Recuerda que consecuencias aplazadas frecuentemente son consecuencias amplificadas. Y recuerda sobre todo que el Dios que inspiró cada palabra del texto hebreo, que eligió cada conjugación verbal, que registró cada detalle para generaciones futuras, es el mismo Dios que conoce cada motivación del corazón humano antes incluso de que palabras salgan de la boca. Él no necesita explicarse, pero cuando estudias con cuidado, las explicaciones están allí, escondidas en verbos femeninos singulares, en funciones sacerdotales insustituibles, en muertes de hijos que vendrían como fuego del cielo, en montes donde hombres morirían viendo de lejos lo que nunca alcanzarían. Nadie escapa de la justicia de Dios. La justicia de Él no es ciega, es omnisciente. Ve lo que nadie ve, sabe lo que nadie sabe, pesa lo que nadie consigue pesar. Y eso es infinitamente más aterrador que cualquier lepra temporal.